En México, el fiscal general ha renunciado. A la edad de 86 años, Gers Manero ha hecho sus maletas para partir rumbo a Europa, donde se va a convertir en embajador. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por su parte, se ha hecho con el control de la fiscalía al colocar a alguien de su total confianza, como es el caso de Ernestina Godoy. De esta forma, Claudia Sheinbaum aumenta su poder y fortalece al mismo tiempo a su gabinete de seguridad. Muchos se están preguntando por qué razón se fue Gers Manero. En lo personal creo que la pregunta correcta es ¿por qué no se había ido antes? Y de eso hablamos en este video. Alejandro Gers Manero es un personaje que nació un 31 de octubre de 1939, es decir, hace ya 86 años. Gers Manero es eso que podríamos llamar como dinosaurio de la política mexicana. Pocos personajes en este país resisten en sus cargos a pesar de tener ya una edad tan avanzada. Gers Manero inició su vida pública en 1961 en tiempos de Adolfo López Mateos. Para 1975 era ya oficial mayor de la Procuraduría General de la República. Gers Manero es uno de esos burócratas que acumuló un gran poder en la época del PRI y que como pocos pudo sobrevivir a la alternancia política. Gers Manero fue secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal en tiempos de Cuauhtémoc Cárdenas, secretario de Seguridad Pública Federal en tiempos de Vicente Fox, y ahí fue cuando se escapó el Chapo Guzmán por primera ocasión. En 2009, Gers Manero se convirtió en diputado federal por Movimiento Ciudadano. La razón del por qué tenía tanto poder este personaje es porque Gers Manero supo hacerse con expedientes de toda la clase política mexicana. Es decir, Gers Manero era una especie de guardián de la impunidad y de la corrupción, que son dos características claves para asegurar el status quo en la política mexicana. En enero de 2019, Gers Manero se convirtió en el todopoderoso fiscal general de la República. Aquí la pregunta es, ¿por qué lo escogió López Obrador? Resulta que a López Obrador lo dejaron llegar al poder con la condición de que Gers Manero fuera su fiscal general. La razón es que la clase política mexicana tenía miedo de que al llegar a la presidencia de la República, López Obrador tomara venganza contra todos aquellos que lo habían perseguido en el pasado. De hecho, López Obrador fue el primer presidente de México que no pudo remover a su voluntad al fiscal general. Esto debido a que en 2014 los priistas aprobaron una reforma que le dio completa autonomía a la entonces Procuraduría General de la República. Esto de la autonomía de la Fiscalía en la práctica hizo que el fiscal Gers hiciera lo que quisiera y que no estuviera sometido a los deseos de López Obrador. Gers Manero llegó a la Fiscalía General con el objetivo de asegurarles impunidad a todos los políticos priistas y panistas corruptos. Y vaya que hizo bastante bien su trabajo. Todos los casos importantes de corrupción, como fueron el de Lozoya o la estafa maestra de Peña Nieto, se le cayeron al fiscal. Gers Manero también estuvo a cargo de exonerar al general Cienfuegos, quien había sido detenido por el gobierno de Estados Unidos. Sobre Ayotzinapa, Gers Manero tampoco resolvió nada. El hecho de que Gers Manero estuviera en la fiscalía fue lo que le permitió al expresidente Enrique Peña Nieto darse su vida de rey en España, sabiendo que nadie lo iba a perseguir. Gers Manero también reaccionó tarde a la detención del Mayo Zambada y tampoco actuó cuando ocurrió el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Realmente fue un fiscal muy ineficiente que dejó mucho que desear.
Sin embargo, con la llegada al poder de Claudia Sheinbaum, la figura de Gers Manero perdió todo su sentido. Es decir, Gers Manero estaba ahí para limitar el poder de López Obrador. Sin López Obrador, la salida de Gers Manero era inevitable. ¿Por qué ocurrió hasta ahora? Bueno, porque a la presidenta Claudia Sheinbaum le urge resolver la crisis de inseguridad por la que atraviesan estados como Sinaloa o Michoacán. Y para resolver esto se requiere tener una fiscalía que sea eficiente. El reemplazo de Gers Manero no ha sido otro que Ernestina Godoy, quien se desempeñó como Procuradora General de la Ciudad de México cuando Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno. Ernestina Godoy es una de las personas más cercanas a la presidenta Claudia Sheinbaum y a partir de ahora hará mancuerna con Omar García Harfuch, quien dirige la Secretaría de Seguridad Pública. De este modo, la presidenta Claudia Sheinbaum volverá a tener el poder de todo el aparato de seguridad de México, y con todo ese poder, el reto será resolver la crisis de inseguridad por la que atraviesan algunos estados y al mismo tiempo enfrentar casos de corrupción como el del huachicol fiscal. La caída de Gers Manero también le otorga un gran poder político a Claudia Sheinbaum. A partir de ahora, Claudia Sheinbaum tendrá en su poder los expedientes de todos los políticos mexicanos y con eso podrá doblegar a cualquiera que se le intente rebelar en Morena. Recordemos que hay figuras como Adán Augusto que hasta hace no mucho tiempo no respetaban a la presidenta Claudia Sheinbaum porque consideraban que el poder real estaba en Palenque y no en Palacio Nacional. Ahora creo que a nadie le queda duda de que el poder está en manos de Claudia Sheinbaum y de sus dos más cercanos, que son Omar García Harfuch y Ernestina Godoy. Lo que estamos viendo es a Claudia Sheinbaum tratar de deshacerse de los funcionarios que le dejó López Obrador. Ante todo, Gers Manero es una herencia de López Obrador, quien lo designó como fiscal general. Con la caída de Gers Manero, Claudia Sheinbaum podrá ir por otras posiciones dentro del gabinete que no le responden al 100%, como podría ser la Secretaría de Gobernación, donde despacha actualmente Rosa Isela. El plan de Claudia Sheinbaum es usar todo el poder que le confiere controlar a la Fiscalía para convertir a Omar García Harfuch en el próximo secretario de Gobernación. Si esto ocurre, el poder será total para la presidenta Claudia Sheinbaum. Y ojo que la caída de Gers Manero se da en un contexto del escándalo del huachicol fiscal, en el que estaría involucrado incluso el dueño de Miss Universo. El objetivo de Claudia Sheinbaum es desmantelar estas enormes redes de corrupción que han hecho del huachicol fiscal su modus vivendi, y la única forma para lograr esto es controlando a la Fiscalía General de la República. Entonces, lo que estamos viendo realmente es una batalla entre el grupo de Claudia Sheinbaum y los políticos corruptos mexicanos que viven del huachicol fiscal. Y ojo que el control de la Fiscalía le va a permitir a Claudia Sheinbaum poder imponer la mayoría de las candidaturas dentro de los estados que renovarán gubernatura en 2027. En conclusión, sin duda que un gran triunfo para Claudia Sheinbaum la caída de Gers Manero, porque demuestra que ella es la que manda realmente en este país. La verdad es que la caída de Gers Manero es una buena noticia para todo México. Ante todo, la función de Gers Manero era asegurar la impunidad de los políticos mexicanos, y eso está a punto de acabarse. Lo mejor es que con su caída, el gobierno de Claudia Sheinbaum podrá desmantelar las redes del huachicol fiscal que le han generado enormes pérdidas al erario mexicano. Harfuch, Sheinbaum y Ernestina Godoy son los tres personajes que tendrán la enorme tarea de hacer que los mexicanos recuperemos la seguridad y por nuestro bien esperemos que tengan éxito. Déjanos sus comentarios sobre este tema. Gracias, suscríbete, seguiremos informando.